Hola, Andrea Rodríguez Vargas. No. Bueno, muy buenas noches, Tarquino, Angélica, Sebastián. Buenas Me noches. agrada darles las buenas noches el día de hoy. Estaba dando esperita que se pudieran conectar de pronto más estudiantes, pero pues creo que ya es justo pues dar inicio a esta webconferencia. No sé si Sebastián y Angélica se encuentran por allí. Hola, profe, muy buenas noches. Sí, señora, acá estamos presentes. Buenas noches, buenas noches, docente. Hola, Sebastián, buenas noches. Bueno, primero que todo, como somos un grupo pequeño en este curso, me gustaría que de pronto se pudieran presentar. No sé si ustedes de pronto comparten en otros cursos de la maestría, pero pues como acá somos poquitos, me gustaría que se pudieran presentar, que me cuenten en dónde están, a qué están vinculados y que nos podamos conocer un poquito. Entonces veo que Tarquino ya activó la cámara. Un gusto, Tarquino. Buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Aquí como pues pendientes para ver si miramos cómo el proceso para estas primeras actividades, ¿no? Claro que sí, Tarquino. Tarquino, ¿desde qué ciudad nos saludas? Bueno, yo me encuentro en el municipio de Pitalito, Huila. Pues en este momento estoy vinculado a la universidad, a la UNAD, en la docencia, en medio tiempo. Sí, vi por ahí que también eres tutor también, ¿cierto? Sí, así es. También estoy en ese proceso de la tutoría en el programa de psicología. Ah, qué chévere. Bueno, muy bien, colega. Entonces, aquí vamos a estar aprendiendo todas y todos de este proceso de la mediación cultural. Muchas gracias, Tarquino. Angélica, Sebastián, ¿a quién le gustaría presentarse? Bueno, profe, gracias. Mi nombre es Sebastián Bejarano. Yo soy historiador. Actualmente estoy cursando la maestría en Educación Intercultural y vivo en el norte del Cauca, en Santander de Quilichao, más específicamente. Ok, muy bien, Sebastián. Bueno, muchas gracias. ¿Y Angélica? Ay, profe, es que me molesta un poquitico el micrófono ya. Bueno, yo vivo en el departamento de Arauca, en el municipio de Fortul. Ya este es mi segundo semestre de maestría. Salí como en agosto, graduada de psicología. Tengo algunos proyectos de educomunicación con el colegio donde estudia mi hija y hago un voluntariado, y ahorita estoy con la idea de hacer una investigación sobre la incidencia de los procesos de aculturación en las comunidades indígenas, porque acá hay varias comunidades indígenas que se están viendo como un poquitico afectadas por el tema del consumo de sustancias y de licor, pues derivado de todos esos procesos de aculturación a los que ellos se han visto expuestos, incluso al desplazamiento por la violencia. Ok. Cuéntame, ¿qué procesos de comunicación trabajas tú en el colegio? Ese tema me gusta mucho. Bueno, tengo un programa con los chicos de grado 10º
estamos pues trabajando todo lo que son temas de construcción de convivencia y paz dentro de la institución educativa, abordando temas como la diversidad de género, el bullying, temas de educación sexual que vienen pues de parte de los mismos chicos. Estos procesos los elaboran ellos mismos. Tienen un canal de YouTube, ya tienen pues unos seguidores interesantes, tienen su proceso de comunicación de las actividades y las situaciones que se presentan dentro de la institución educativa por Facebook. Tienen otro canal por TikTok. En ese TikTok lanzan todas las noticias cortas y rápidas que pasan en el día y las invitaciones y temas de acontecimientos como del día a día. Y por Instagram pues suben todo el registro fotográfico de lo que se realiza en la institución educativa, cuando se trabaja por parte del personero que está haciendo la reconstrucción de la parte de patrimonio cultural de la institución educativa, la rehabilitación del sendero ecológico, pues porque como por la zona en la que estamos ubicados, el colegio cuenta con un bosque, entonces haciendo como ese proceso de integrar a la comunidad educativa con los procesos ecológicos y bueno, pues todo eso es lo que se maneja con los chicos. Ese es el proyecto comunicativo que hay. Los chicos se llaman La Voz del Saber. Empezamos con nada, ya tenemos trípodes, cámaras, luces, camisetas, de todo, y pues son unos chicos que están bastante animados. Ha sido algo que en el momento lo ha reconocido la Secretaría de Educación y ahorita invitaron a los chicos a conformar el grupo de la plataforma de juventudes municipal por este proceso que se está realizando con ellos. Ok, muy bien, qué chévere. Yo trabajo esos procesos también en otra institución universitaria con la cual tengo la posibilidad de trabajar y acompañamos procesos educomunicativos en emisoras comunitarias, pero también en colegios, acá pues en Bogotá. No vivo en Bogotá, pero vivo muy cerca, entonces me parece muy chévere ese tema. Entonces, pues qué chévere lo que haces tú allá con ese proceso educomunicativo. Entonces, pues bueno. Yo digamos que también quisiera presentarme, ¿me confirma si están viendo la pantalla? Si están viendo Sí, la profe. presentación. Sí, señora. Buenas Sí, noches. profe, sí, Tania, señora. hola, bienvenida. Ay, entonces antes de que me presente yo, me gustaría que Tania también se presente, que nos cuente dónde está, en qué anda. Profe, bueno, qué pena que me conecté tarde porque tengo un bebecito Tranquila. de 9 meses y estaba acostándolo. Sí, yo sé cómo es eso. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Tania Loret Sánchez Prieto. Yo estoy estudiando la maestría en desarrollo alternativo, solidario y sostenible. Estoy ya también en el segundo periodo de la universidad. Ahí de a poquitos, viendo de a poquitos cursos, pero ahí vamos. Estoy en Florencia, Caquetá, y pues en términos, digamos que profesionales, soy filósofa, tengo una especialización en pedagogía y pues mi experiencia y mi quehacer ha estado, pues digamos que enfocado como en dos grandes líneas. Una de esas, el tema pues de la docencia universitaria. En ese momento yo soy o trabajo como docente medio tiempo en la UNAD y también he tenido la posibilidad pues de participar y tener o de acompañar más bien procesos comunitarios a través de ONGs locales aquí en el departamento del Caquetá. En ese momento pues no tengo vinculación con ninguna, solamente con la UNAD, pero he tenido la posibilidad de trabajar en muchas comunidades aquí en el departamento del Caquetá, en el Valle,
del Cauca, en el Cauca, y bueno, en muchas comunidades, tanto indígenas como rurales, como campesinas, en diversos procesos, pues, comunitarios, sociales. Y pues también por eso, digamos que mencionaba eso como un poco en la actividad anterior, y es que por eso me pareció muy interesante el curso. Sí, al inicio, pues como, bueno, ¿qué será esto? Sí, pero ya cuando empecé a acercarme un poco más a las lecturas y a la propuesta, digo, no, esto es maravilloso para lo que yo he podido trabajar durante tanto tiempo. Bueno, Bueno, creo pues que era como así la presentación. está muy bien, está muy bien. Qué chévere, pues aquí somos todos colegas, qué chévere, estamos aquí como en este tema de la docencia, qué chévere porque digamos que podemos aquí todos también compartir nuestros saberes previos en el rol de la docencia, en este ejercicio que hacemos desde la comunicación o desde la educomunicación o el trabajo con las comunidades que es bien clave pues a la hora de hablar de la idea de la mediación cultural, ¿no? Entonces, ahora sí, pues entonces Ujú. iniciamos con la presentación mía. ¿Quién soy yo? Yo soy Paola Andrea Rodríguez Vargas. Como se pueden dar cuenta, creo que soy la única que está en clima frío. La única que está pasando frío en este momento soy yo. Soy de la ciudad de Bogotá, pero actualmente resido en un municipio que está muy cerca de Bogotá, que se llama Chía, en el departamento de Cundinamarca. Entonces, esto es pura sabana de Bogotá, entonces es bastante frío, sobre todo en las noches. ¿Qué les puedo contar de mí? Yo soy comunicadora social y periodista, tengo una maestría en comunicación de la Universidad Javeriana de Bogotá. Tengo más de 16 años de experiencia profesional en el campo de la comunicación, primero trabajando desde la comunicación organizacional. Digamos que la mayor parte de mi experiencia la pude desarrollar como comunicadora organizacional en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá de la universidad. Y digamos que allí tuve la posibilidad de aprender un montón de los entornos académicos, de los entornos pedagógicos y fortalecer pues mi experiencia desde el campo de la comunicación. Trabajé 10 años en esa universidad en la Dirección de Bienestar de la sede y allí tuve la posibilidad de crecer, empezar siendo desde una chica que hacía apoyo periodístico allí en la Dirección de Bienestar e ir poco a poco aprendiendo y hasta llegar a ser la coordinadora de una oficina pues, de comunicación allí en la universidad. Y bueno, ya posteriormente me vinculé a la docencia hace más o menos 6 años. Vengo trabajando en el campo de la comunicación, por supuesto, en distintas instituciones universitarias aquí en Bogotá. En este momento estoy vinculada a la UNAD Huele más bueno. espérame, yo le voy aquí a revisar el micrófono para que no se les active. Voy a deshabilitarles el micrófono, cosa que es para que no nos interrumpamos y ahorita volvemos a activar los micrófonos para que hagamos las preguntas y los comentarios. Y bueno, he podido trabajar pues desde diferentes ámbitos de la comunicación. He trabajado pues epistemología de la comunicación, teorías de la comunicación, educomunicación, he trabajado particularmente la educomunicación en trabajo con colegios y emisoras comunitarias, como les decía, he trabajado también la comunicación comunitaria, la comunicación intercultural, educomunicación y responsabilidad social. Y bueno, digamos que más o menos por ahí es que ha estado como mi caminar en esto de la docencia, aprendiendo muchísimo siempre con actitud de estudiante. Creo que me encanta ser estudiante y me encanta asumirme como estudiante, como aprendiz, porque pues uno todo el tiempo está aprendiendo. Y pues en la UNAD llevo vinculada desde el año 2021 o 2020. Ya voy para 3 años en la UNAD.
aprendiendo también de este ejercicio del acompañamiento tutorial, de la educación virtual y a distancia, que pues tiene otros retos distintos a los que tiene la educación presencial. Y pues nada, aquí estoy como también pues dispuesta a poder aprender y apoyar este proceso que vamos a desarrollar durante este periodo 1605 del 2023. Bueno, entonces ya una vez realizada la presentación de todos y todas los presentes en este encuentro, quiero que empecemos a hacer como un recorrido, porque veo que estamos aquí de varios programas académicos, de varios posgrados, y entonces, claro, para mí hablar de comunicación es muy fácil porque la comunicación como que la llevo pues en las venas, desde chiquita quise ser comunicadora, estudié comunicadora y ahora tengo la fortuna de acompañar procesos formativos en comunicación. Entonces, para mí la comunicación es algo que está allí súper claro, pero de pronto para todos no, y me gustaba mucho cuando Tania decía como, bueno, y al comienzo dije, ¿y esto cómo es? ¿Y cómo va a ser este ejercicio? Y pues qué chévere poderles compartir un poquito pues de lo que yo he podido aprender en mi recorrido como profesional y como docente, y pues qué chévere también poder aprender de ustedes y compartir con ustedes pues esos análisis, esas reflexiones que podemos hacer desde la comunicación y cómo la comunicación contribuye en la cultura, ¿no? Bueno, entonces lo primero que a mí siempre me gusta como un poco como empezar desde lo más sencillo de pronto a lo más complejo, para que podamos ir entendiendo de qué trata esto de la mediación cultural. Entonces, lo primero que les quiero compartir es qué entendemos por cultura, ¿no? Entonces, pues, por cultura podemos entender todos aquellos rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, que pueden caracterizar una sociedad. Digamos que engloba todo aquello que es característico de una sociedad, ¿sí? Pero que además también engloba los modos de vida, cómo se cumplen o se viven los derechos fundamentales, cuál es el sistema de valores que existe en una sociedad X o Y, cuáles son sus tradiciones y creencias. Por lo general tendemos a creer que lo cultural está relacionado única y exclusivamente con eso último, con las tradiciones y las creencias. Y la cultura, si hablamos en términos de la cultura de una sociedad, va mucho más allá de esto de las tradiciones y las creencias. Entonces, por allí vamos a ir empezando a comprender qué es esto de la mediación cultural. Bueno, hay unos conceptos que es muy clave que nosotros podamos comprender y que espero hayan podido empezar a conocer en los materiales que yo les he compartido en el foro, porque aunque son conceptos muy sencillos, son conceptos que es importante que empecemos a diferenciar para que entendamos el porqué de la necesidad de la mediación cultural en un mundo como el que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué es la pluriculturalidad? Entonces, la pluriculturalidad es la presencia simultánea de muchas culturas en un mismo territorio que pueden tener posibles interrelaciones. El pluralismo cultural debe ser garantía en las sociedades democráticas, reconociendo al otro en igualdad de condiciones. Entonces, en un mundo como en el que vivimos, en el que ya podemos migrar a otros lugares, en donde vamos y seguramente encontramos en un mismo país personas de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, digamos que esa pluriculturalidad, además de permitir como la coexistencia de esas culturas en un mismo territorio, debería permitir que se garantice pues en que esas culturas puedan coexistir entre sí y se les pueda reconocer en igualdad de condiciones en un mismo territorio. La multiculturalidad se refiere a la variedad de culturas existentes dentro de un espacio local, regional, nacional o internacional, ¿sí?
pero no contempla, a diferencia de la pluriculturalidad, que las puede tener, no necesariamente, pero aquí el que haya muchas culturas, pues no quiere decir necesariamente que esas culturas se relacionen entre sí, ¿sí? Y allí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que deberíamos promover? La multiculturalidad, la pluriculturalidad, o un concepto que es muy interesante y que va a estar muy relacionado con este curso, y es la idea de la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Partiendo de esto que les decía acá, de ese concepto de la pluriculturalidad, en un mundo como el que vivimos, donde ya podemos, digamos que en un mismo territorio, convivir y coexistir y ojalá convivir muchas culturas, pues digamos que la idea de la interculturalidad justamente lo que busca es empezar a trabajar para eliminar la subordinación de personas, conocimientos y saberes entre culturas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy de una región X o Y y voy a X región X o Y, pues yo no esté subordinado o yo no me sienta menos que las personas que conviven en ese territorio porque son de la capital o porque son de la ciudad principal, sino que yo pueda allí, pues ser una persona con todas mis garantías de todo y todos mis derechos, pueda expresarme libremente, pueda compartir, pueda convivir, no solo coexistir, porque la coexistencia hace relación a que estamos en un mismo territorio, pero no compartimos. La convivencia tiene que ver justamente con el compartir con otros, entendiendo sus diferencias, entendiendo que no necesariamente voy a estar de acuerdo todo el tiempo con esas personas, entendiendo que convivir significa, pues, respetarnos y caminar hasta donde sea posible. La interculturalidad justamente busca transformar esa relación que hay entre culturas por medio de la interacción para que no haya, digamos que, unas culturas superiores. Claro, en un mundo como en el que vivimos, donde hay unos intereses que están por encima de esto que tiene que ver con el desarrollo de la pluriculturalidad, de la interculturalidad, es decir, donde hay unos intereses económicos y políticos, es bien complejo creer que tal vez solo a través de promover una mirada intercultural de las relaciones sociales vamos a cambiar el mundo, ¿no? En eso sí no podemos llamarnos a ser ingenuos, porque debemos conocer y reconocer que vivimos en un mundo profundamente desigual económica y socialmente, y que esas desigualdades o esa desigualdad económica y social hace que esos procesos de interculturalidad pues sean un poco más complejos. ¿Qué quiere decir? Que en un mundo tan desigual como el que tenemos, justamente sigue existiendo esa subordinación, por ejemplo, de unos países sobre otros. ¿Y qué es lo que determina la subordinación de un país al otro? Pues la capacidad económica. Casi que los países desarrollados, ¿sí? Los países desarrollados versus los países o emergentes o en vía de desarrollo, pues obviamente van a tener una condición de poder sobre esos países que justamente no tienen esa capacidad no han desarrollado esa capacidad pues de desarrollarse, ¿sí? De promover una cultura del desarrollo en su país, ¿no? Entonces, eso es bien claro que lo tengamos en cuenta, porque ese es un factor que va a estar determinando todo el tiempo las relaciones entre países y va a estar determinando incluso los conflictos que se generan de exclusión, de discriminación, ¿sí? Entonces, para mí, desde mi concepción de mundo y desde lo que yo creo, considero que esa relación de desigualdad determina que esos ejercicios de interculturalidad que se proponen desde esta mirada culturalista pues de la comunicación, pues no sean tan sencillos o no sean tan fácil como parecería que podrían llegar a ser. Sin embargo, es supremamente clave que empecemos como a abordar y analizar si desde esta mirada podríamos empezar a promover
una mirada de relacionamiento distinta, justamente para que hoy en un mundo como el que vivimos no nos estemos matando porque yo creo en una cosa y tú crees en otra, porque yo soy de una religión y tú eres en otra, porque tú eres de un color de piel y yo soy de otro color de piel. Entonces, eso es supremamente clave tenerlo allí en cuenta. La interculturalidad se da desde la mirada de la construcción, pues desde la gente y para la gente, es desde casi que es un ejercicio que se da desde la gente misma, se debe dar pues desde esta propuesta del culturalista, ¿no? Se debe dar desde esta mirada de entender que los procesos pues nacen, estos procesos que de alguna manera le apuestan a una convivencia pacífica, pues nacen y deben nacer desde la gente misma, no es algo que viene impuesto desde un ente superior o desde una entidad superior o desde una institución, sino que deben ser promovidas desde la misma gente. Bueno, ahora permítanme a ver si yo, cuando compartí acá, les puedo compartir con sonido. Sí, ahí está. Yo les voy a compartir dos videos. El primer video no tiene que ver con la realidad concreta de este momento, año 2023, ¿sí? Pero explica un poco la manera como se da un conflicto que es muy importante y que de alguna manera está determinando mucho de lo que pasa en este momento en el Medio Oriente, ¿no? Y es entender qué es lo que pasa o cómo se explica el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Entonces, más allá de si creemos o si estamos de un lado o del otro, es importante que podamos entender desde acá, desde donde nosotros vivimos, cómo es que se hace el conflicto y que ahorita, a partir de analizar y de revisar unos modelos de mediación intercultural, podamos conversar nosotros cuál creemos que es el modelo de mediación que se podría plantear para este conflicto. Entonces les invito a ver estos dos videos, son videos muy cortitos. El 21 de mayo entró en vigor un alto al fuego entre la Franja de Gaza e Israel, con el saldo de 250 muertos del lado palestino y una docena de muertos del lado de Israel. Este enfrentamiento fue el resultado de una provocación realizada por el gobierno de Israel que en el Jerusalén Oriental, que es la parte palestina, quiso expulsar de sus lugares de vivienda a palestinos que llevaban allá muchos años viviendo. Esto suscitó una inconformidad en el pueblo palestino que habita en Israel, se provocaron desórdenes y en la represión de estos desórdenes Israel hizo graves profanaciones a la mezquita de Al-Aqsa, que es un lugar sagrado no únicamente del pueblo palestino, sino de todo el mundo islámico. Esta provocación enfureció a la población palestina de la región y a raíz de eso Hamas hizo una serie de ataques con misiles a Israel que fueron contestados brutalmente por Israel. Es imposible entender esta situación sin entender que Israel ha venido reduciendo el territorio palestino a su mínima expresión, expulsando a los palestinos de su territorio y haciendo inviable cualquier opción de tener un Estado palestino. Sin resolver este problema va a ser imposible lograr una paz estable en el Medio Oriente y posiblemente este cese al fuego no sea un cese definitivo, va a estar lleno de incidentes, mientras que Israel no acepte la existencia del Estado de Israel, de Palestina, y la comunidad internacional dé un apoyo más sólido a la creación de este Estado. La situación en el Medio Oriente se está tornando insostenible. Ya se cuenta con miles de muertos de ambos bandos y este conflicto desencadenado en su último momento por el ataque injustificado
irresponsable y terrorista de Hamas está queriendo ser respondido con una represión brutal contra la población palestina en la región. Esto lo único que puede pronosticar son un escalamiento del conflicto y nos lleva a una situación sin salida en la cual la única solución son las negociaciones pacíficas para restablecer la paz, y la solución de fondo es el respeto al derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado dentro de fronteras seguras. La comunidad internacional tiene que actuar en este sentido. Bueno, ahora sí, Tarquino, tú me estabas diciendo que no veías la imagen. Doctora, sí, pues entendí que iba a compartir pantalla para ver imagen. No sé si sea solamente mi computador, pero se escuchaba solamente el audio, no imagen. Y pues lo otro fue que se me fue la señal también, no sé si tenía la conectividad acá, me falló, se me fue un momento antes, pero antes del video. Angélica, ¿tú pudiste ver la imagen? ¿Sí? Listo. Sí, a veces es la señal que no permite. Sí. Ah, bueno. Sí, ya tienen activos los micrófonos. Sí, a veces es la señal que digamos que le llega a uno el audio, pero no le llega la imagen. Bueno, más allá de que pensemos frente a lo que está pasando en Medio Oriente y frente a lo que, al tema central de este curso, ahí hay varios elementos que toca Enrique Daza, quien es el director de Sede Trabajo, que es una institución muy rigurosa que se encarga de hablar de todos estos temas, pues de orden nacional, internacional, y que hace un análisis alrededor de, bueno, el primer video es un video que no es reciente, es un video que hace relación a un momento en el que hubo, digamos que un cese de hostilidades en la región. Y el segundo video sí tiene que ver con el momento presente. Un poco, digamos que para retomar las reflexiones de Enrique, digamos que la propuesta que él hace es, está ocurriendo una situación muy compleja en un territorio donde se está dando un conflicto que tiene que ver justamente donde hay allí unas relaciones de subordinación de parte de una nación frente a una población concreta por un territorio concreto, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que él dice allí y hace el llamado es a que la comunidad internacional de alguna manera intervenga para generar allí una mediación, ¿cierto? Más allá de lo que creamos, pensemos alrededor del tema, porque por supuesto la intención no es como ponernos a opinar si está bien lo que está sucediendo de un lado o del otro. Lo que dice es, aquí lo que hay es que la comunidad internacional debe pronunciarse para generar alguna mediación que permita establecer allí un diálogo con este grupo, que definitivamente pues es un grupo que lanza una ofensiva terrorista contra un territorio concreto, y lo que hace esta nación es responder con todo contra la población indefensa que está allí en la Franja de Gaza, que es en la frontera con Israel. Entonces, bueno, en ese sentido, pues uno dice, allí sería complejo como empezar a analizar cómo se podría establecer un ejercicio de mediación en donde es evidente pues que pues hay un ejercicio de subordinación de parte de una nación frente a un territorio que está pues disminuido, está acorralado, y es la población que está allí en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces vamos a presentar
como los modelos de mediación cultural que se presentan en los textos que estamos trabajando en esta unidad. Y ahorita volvemos para conversar. ¿Ustedes qué creen que cuál podría ser el modelo que se podría implementar si tal vez en algún momento nosotros tuviéramos la potestad de ir a hacer una mediación, ¿no? Obviamente en un caso muy hipotético. Y entonces, un segundo porque ahora no me anda esto. Listo. Entonces, lo primero que hay para decir es qué es la mediación cultural, ¿no? Entonces, la mediación cultural no sirve para desplegar necesariamente y únicamente acciones en el ámbito cultural. ¿Qué pasa? Que la mediación cultural inicialmente se había relacionado con el rol del artista o de estas personas que se dedican al trabajo con la cultura para promover la cultura en los territorios. Esa es una de las maneras como se puede comprender. Pero digamos que con el tiempo también ha adquirido una acepción un poquito que va mucho más allá y que no se relaciona necesariamente con el sector de la cultural, de los artistas, los actores, los músicos, no necesariamente, sino con cualquier ciudadano o ciudadana que esté interesado en intervenir o en mediar frente a un conflicto determinado. Entonces, tiene que ver con cómo los ciudadanos o ciudadanas podemos intervenir o trabajar desde el campo de la cultura en la resolución de nuestros conflictos sociales, ¿sí? Con experiencias culturales diversas, o incluso cómo construimos mediaciones en comunidades desde una perspectiva intercultural. Entonces, recordemos que la interculturalidad, sobre todo, hace referencia a cómo tejemos unas relaciones sociales en las que no haya subordinación de parte de una cultura a otra, de un territorio sobre otro, de una nación sobre otra, sino que donde se procuren unas relaciones más democráticas, más en pro de la igualdad, ¿sí? Y de alguna manera de resolver tal vez o de permitir o posibilitar la resolución de conflictos conflictos coyunturales que se puedan presentar entre dos culturas o entre dos territorios o entre dos comunidades. Bueno, ahora vamos a hablar de 3 modelos de mediación cultural que están propuestos en los textos y que es importante que los podamos revisar y escuchar, y ojalá pues ya los hayamos leído, para poder revisar, bueno, hablando de un conflicto tan complejo como el que acabamos de ver en los videos, ¿cuál sería el que nosotros tal vez podríamos llegar o si ninguno de los modelos aplicaría? Entonces, el primer modelo es el modelo que llaman clásico, el modelo de Harvard, de Fisher y Uri, en donde primero se da una prioridad muy importante a las personas, es decir, se busca separar a las personas del problema, es decir, darle un tratamiento pues lo más objetivo posible al conflicto, ¿sí? Se indaga allí por las emociones, por las percepciones que hay en las personas frente a ese conflicto, ¿sí? La idea es no personalizar el conflicto, ¿sí? Sino que más bien las personas puedan comunicar, transmitir, pues cómo se sienten, cuáles son las percepciones que ese conflicto les genera a través, pues, de procesos de comunicación, de diálogo. Nos centramos entonces además en los intereses. Entonces allí lo que propone este modelo es que las personas involucradas en los conflictos se centren en los intereses, más no en las posiciones. Es decir, que no se vuelva una cuestión ideológica, sino que se vuelva una intención de, en relación con este conflicto, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Qué es lo que a nosotros nos gustaría que pasara? ¿Sí? No es si yo creo que debe ser
mi posición frente al conflicto es que ellos tienen la culpa y nosotros somos las víctimas. No, sino cuáles son los intereses que nosotros tenemos para poder a partir de allí generar esa mediación. Se revisan entonces a partir de los intereses unas opciones, es decir, revisar cuáles son las opciones en las que las dos partes podemos salir beneficiadas, ¿sí? Entonces, eso hace parte de un ejercicio muy riguroso de revisión. ¿Cuáles son las opciones que se podrían, a partir de esos intereses que tiene cada una de las partes, cuáles son las opciones que se tienen para poder resolver el conflicto? Y lo siguiente son los criterios. Volviendo al primer punto, en el que se busca, a pesar de que se piensa en la emocionalidad y las percepciones de las personas, la idea es que se separe como tal, no se personalice. Es decir, yo no me voy a ir a atacar directamente a una persona, sino que voy a escucharla, voy a saber o a tratar de entender por qué piensa o por qué le interesa X o Y cosa, y siempre insistir en la objetividad de los criterios. ¿Cuáles son las reflexiones que se hacen sobre este modelo de Harvard? Dicen que hay algunas limitaciones dado que el mediador es considerado como un mero facilitador, ¿sí? Como que sí, propicia como que escucho a las personas, intento establecer cuáles son los intereses de las dos partes, revisamos entre las dos partes unas opciones, siempre basado en un criterio de objetividad, pero de ahí para allá digamos que como que facilita, pero ya, si resulta que de ahí para allá no se logra pues resolver el conflicto, pues el mediador termina siendo un facilitador para intentar resolver el conflicto. Sin embargo, es importante desde este modelo entender que por supuesto que el mediador intercultural debe ser alguien que propicie la comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si un mediador no propicia la comunicación, pues apague y vámonos, porque pues la manera para poder resolver un conflicto es que se pueda propiciar el diálogo, se pueda propiciar la comunicación. Porque en algunos contextos, pues prima el silencio, ¿no? Como que ahí hay una tensión, hay unos conflictos que no se han resuelto, pero nunca esas dos partes se han sentado a escucharse, a resolver, a decir, a mí me interesa esto, es que a mí me interesa lo otro, miremos qué opciones podemos revisar para que las dos partes, digamos, quedemos pues satisfechas, ¿no? Entonces, es bien importante destacar esto, pues de este modelo en donde, por supuesto, se propicia una comunicación, pero hasta ahí llega. El modelo transformativo. Este modelo, digamos que busca llegar a un pasito más allá y es establecer unos acuerdos. No es solo que esas dos partes se puedan sentar a dialogar, sino que se logre un acuerdo, ¿sí? Entonces, aquí el acuerdo es el resultado de la mejora de las relaciones, pero no es el objetivo central, ¿sí? ¿Qué es lo que busca el modelo transformativo? Claro, no, el objetivo central no es el acuerdo, es el ideal, más bien no es el objetivo, pero sí es el ideal. Sin embargo, lo que se busca es que con este proceso de mediación se pueda mejorar las relaciones. Es decir, que si antes esas dos comunidades nunca antes habían hablado de lo que les molestaba o del conflicto, ahora se puedan sentar a hablar y que además de eso puedan empezar a dialogar y a verse de manera diferente, también a ponerse en el lugar de la otra comunidad, que se puedan sentar a ver cómo resuelven esas inconformidades. Entonces se ve aquí el conflicto o esa situación de dificultad como una oportunidad de crecimiento en el sentido de que pues va a permitir, antes no nos hablábamos, ahora pues seguimos en conflicto o seguimos en desacuerdo, pero por lo menos ahora ya nos escuchamos, ¿cierto? Se centra aquí en la revalorización y el reconocimiento. Entonces se habla de una palabra que a mí no me gusta mucho, que es la palabra
empoderamiento, ¿no? Entonces es como que las comunidades adquieren esa capacidad de autogestión, ¿no? De empezar a resolver esa situación que anteriormente era un conflicto y empezar a ver cómo ellos mismos empiezan a trabajar para resolverla y salir adelante. Y la autoafirmación, ¿no? La autoafirmación a partir del reconocer las cosas positivas que se dan en el marco de la mediación, las cosas positivas que tiene cada uno de los dos procesos en conflicto, ¿sí? Entonces, es allí donde este modelo tiene, digamos que tiene un enfoque interesante, y es que justamente busca tiene la intención de mejorar las relaciones. Y seguramente si promueve esa intención de mejorar las relaciones a través del diálogo y a través del escucharse las dos partes, es posible que a futuro eso desemboque en que puedan las dos partes sentarse y llegar a unos acuerdos, ¿sí? Por eso lo digo desde un comienzo. No es una cosa como tan fácil como que, ay, listo, ya voy a implementar el modelo transformativo acá y nos vamos a sentar y entonces vamos a escucharnos y entonces vamos a ver cómo reconocemos los derechos de un lado y del otro y cuáles son las obligaciones de un lado y del otro y ya, y los dos se van a ir felices. Seguramente eso era parte de un proceso que va a ir de esa manera, va a ser cíclico, va a ser de alguna manera, va a contribuir a que con el tiempo pues puedan, ojalá, pues minimizarse esas situaciones de conflicto. Y finalmente, digamos que el modelo tal vez más completo, para mi modo de ver, es el modelo circular narrativo, porque es un modelo que entiende la comunicación como un todo. Es decir, el diálogo es importante, pero también es importante la retroalimentación que hay en el marco de ese diálogo. No es solo que a mí me escuchen, sino que yo también pueda ser escuchado y que la otra parte también reconozca pues en qué está fallando o cuál es el error que está cometiendo, ¿no? Cómo es que sus intereses me están afectando a mí. Se tienen en cuenta allí todos los elementos de la comunicación, los verbales en términos de la comunicación digital, los contenidos y los paraverbales que tienen que ver con las relaciones que se dan entre las dos partes. Es sincrónico, entonces este modelo circular narrativo tiene unos rasgos. ¿Y cuáles son? Entonces, el poder permitir que se manifiesten las diferencias, ¿sí? Entre más diferencias se manifiesten, pues más posibilidad va a haber de poder entrar a ver cómo de alguna manera podemos llegar a resolverlos. La legitimación de las personas, es decir, que se le pueda dar a la persona la posibilidad, las personas involucradas en el conflicto, pueda darse la posibilidad de ser reconocida en sus intereses, en lo que le molesta, en lo que no le molesta y cómo las afecta ese conflicto que se está presentando. Cambiar el significado, es decir, construir una historia alternativa a partir de las dos partes. Entonces, aquí el rol de la mediación es bien importante porque lo que hace el mediador es que escucha una parte, te construye la historia con una parte frente al conflicto, hace la narración de la historia con la otra parte del conflicto y a partir de esos dos elementos construye una tercera historia, una historia alternativa, ¿sí? En la que podrían llegar a tener cabida, pues ojalá las dos miradas, ¿no? Las dos perspectivas. Determina un contexto de trabajo, siempre establece un contexto de trabajo que pues necesariamente debe ser neutro para poder, desarrollar ese diálogo, ¿no? Es diacrónico, ¿qué quiere decir? Que se da por fases. Entonces, ¿cuáles son las fases de ese modelo circular narrativo?
son fases que van a estar antecedidas por una reunión informativa a las partes sobre el proceso. El mediador o los mediadores establecen unas reuniones donde explican cómo van a ser las partes del proceso. Posteriormente hace una reunión conjunta, es decir, la parte A, la parte B y los mediadores, para establecer unas reglas de cómo va a ser ese proceso de diálogo, ese proceso de conversación. Se establece reuniones individuales, es decir, los mediadores se reúnen primero con una parte y luego con la otra parte. Luego se reúnen los mediadores y evalúan a partir de la construcción de esas dos historias y de esa tercera historia cuál sería la propuesta que se podía establecer para resolver el conflicto. Y finalmente la reunión con las dos partes para escuchar una propuesta de acción. ¿Cuál es la potencialidad de este modelo? Que pone el acento en la comunicación y dentro de ella en la narrativa y en las historias, es decir, en las perspectivas que hay de cada lado sobre el conflicto. Se preocupa por el contenido y por las relaciones, casi que es una mezcla de los dos modelos anteriores. Lleva hasta las últimas consecuencias la imposibilidad de comunicarse, así que su objetivo principal va a ser posibilitar la comunicación entre esos dos actores involucrados y propicia unos espacios de comunicación pues interétnica. Entonces, tiene que de alguna manera desarrollar de manera muy cuidadosa y delicada propiciar un diálogo en el que sean reconocidos tanto las perspectivas de mundo que tiene la parte A como las perspectivas de mundo que tiene la parte B, ¿sí? Entonces, claro, es un ejercicio que implica escuchar muy bien, o sea, el mediador tiene que escuchar muy bien a las dos partes, establecer esos puntos en común, establecer esos puntos en los que definitivamente no hay ningún tipo de conciliación y hacer una propuesta de trabajo para resolver ese conflicto que se está presentando allí entre esas dos comunidades. Listo, entonces ahora yo les pregunto, a partir de los tres modelos que yo les acabo de presentar, ¿ustedes cuál creen que sería el modelo que se podía aplicar en el conflicto que vimos en los dos videos? O si de pronto no hay posibilidad de ninguno de los tres modelos. ¿Ustedes qué opinan? Doctora, pues yo creería, pues de acuerdo a lo que nos ha socializado, pues no sé, personalmente me gusta mucho el modelo transformativo eh, por por la forma como se aborda un conflicto o una situación específica, ¿no? Cuando se habla del empoderamiento, de la autogestión, autoafirmación, pues yo creo que es una fortaleza que puede adquirir el individuo y le puede aportar a una solución pacífica o eh, a resolver, ¿no?, un conflicto desde las capacidades o las fortalezas que adquiera en el contexto, ¿no? Me parece esa opción. Bueno, y en estos conflictos donde implica, ha implicado el uso de la violencia y las armas, ¿será que el modelo transformativo no se nos quedaría un poquito corto? Porque si bien es cierto, es positivo en el sentido de que propone la mejora de las relaciones, pues fíjense que el acuerdo la necesidad de un acuerdo puede estar allí, pero no es el objetivo central, es que se mejoren las relaciones, ¿sí? Digamos que sí promueve la interculturalidad, pero digamos que tal vez
ya cuando hay, digamos, que ese conflicto ha escalado a ese nivel, ¿sí? No sé si de pronto el de transformación, transformativo pueda ser efectivo. ¿Qué opinan Tania, Angélica, Sebastián? Bueno, profe, esto yo considero que para el conflicto que se viene presentando, el modelo circular narrativo propone varias cosas desde la comunicación, ¿no? Entonces, habla de encontrar esos puntos de acuerdo, esos puntos en común que tienen las dos partes, pero sobre todo los puntos que tienen en desacuerdo para llegar como a esa mediación. Considero que es ahí en donde entraría como, o se ajustaría mejor este modelo en el conflicto que se está presentando, ¿sí? Teniendo en cuenta que habla de la legitimación de las personas y que va buscando un cambio significativo. Es poder sentarlos desde los desacuerdos, porque son más los desacuerdos que hay en ese conflicto, y sentarlos como a mediar de tal manera en la que las personas que están involucradas en ese conflicto pues salgan lo mejor libradas posible de él. Considero que desde ese diálogo, desde ese tema de la interculturalidad, desde el respeto, desde esas dos culturas, ahí pues consideraría yo que ese modelo circular es un poquitico más completo por las características que él en sí mismo trae. Sí, digamos que lo que uno podría analizar del modelo circular es que justamente, como su nombre lo indica, es circular, o sea, permite cerrar el círculo, ¿no? Es decir, propone el diálogo, propone que las dos partes se expresen, y a partir de escuchar a esas dos partes, creo que el mediador aquí es muchísimo más activo, ¿sí? Como que en el primero generalmente se queda en el rol de facilitar un encuentro. En el segundo, en la idea de sí, es más activo porque propicia la intención de movilizar la mejora de las relaciones, pero en el tercero interviene mucho más porque a partir de escuchar a las dos partes, claro, por supuesto que la mediación tiene que darse en el marco de que las dos partes estén interesadas en hacerlo. Si no hay esa voluntad, pues por supuesto que ahí el rol del mediador no va a servir, no va a funcionar. Entonces, él lo que va a hacer es escuchar a las dos partes, escuchar sus dos narrativas, y a partir de eso construir una narrativa donde dice, mire, ustedes coinciden en esto, y a partir de esto podemos mediar en esto no hay definitivamente la mediación, ¿sí? Y a partir de eso plantea una propuesta de trabajo, una propuesta, ¿no? Claro, eso no quiere decir que las partes la puedan llegar a aceptar, ¿no? Pero tal vez al conocer esa lectura objetiva de un tercero, podría llegar a ser que pueda llegar a funcionar esa mediación, esa intervención. Bueno, ahora, vamos avanzando en por qué la comunicación es tan importante en el ejercicio de la mediación cultural. Y entonces, los textos que tenemos propuestos para la unidad nos preguntan desde esta mirada ontológica de la comunicación, es decir, desde esta mirada conceptual de la comunicación, nos plantean desde el texto de Raúl Fuentes Navarro un estado del arte, si se quiere, sobre los diferentes autores y concepciones de la comunicación, o que la comunicación ha venido teniendo a lo largo del tiempo. Yo voy a rescatar tres que a mi modo de ver podrían de alguna manera reflejar cómo la comunicación ha empezado como campo de estudio, ha empezado a entenderse de una manera, digamos que ha tenido una evolución en el sentido de que ya no se entiende como el mero acto de transmisión de información, ¿sí?
Entonces, en donde si yo me voy al modelo clásico o al modelo de Harvard, yo me quedo únicamente como alguien que propicia un ejercicio donde un emisor le emite un mensaje a un receptor a través de un canal y propicia una retroalimentación en un contexto determinado, que es el modelo pues clásico que conocemos de la comunicación y que fue el que nos enseñaron de siempre. Entonces, que un emisor envía un mensaje a un receptor y anteriormente entonces la palabra retroalimentación no existía, entonces casi que era un ejercicio vertical, ¿sí? Donde no había un feedback por parte de la persona a la que yo le enviaba el mensaje, ¿sí? Y con el tiempo, estos elementos, digamos que el elemento del contexto y el elemento de la retroalimentación se fueron agregando pues allí al proceso de la comunicación. Pero con el tiempo, la comunicación... El Skype no es un medio autorizado. Se les activa el micrófono. Bueno. Entonces ya empezamos a hablar de la comunicación desde la perspectiva de la construcción social de sentido. ¿Cómo así? ¿De qué habla, profesora? ¿Qué es eso de la construcción social de sentido? Entonces, esto ya tiene que ver mucho más con la perspectiva culturalista de la comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Si hablamos en un entorno relacionado con la comunicación digital, con la comunicación en la web, en el ciberespacio, entonces podemos decir que con la llegada de las nuevas tecnologías, ¿sí? Las tecnologías que conocemos ahorita, con la llegada de la Internet, digamos que la manera como nos comunicamos hoy es a través de las pantallas, a través de los computadores, a través de los celulares, ¿sí? Y este se vuelve un espacio novedoso para interactuar entre nosotros y nosotras. Nos permite enviar información, nos permite conectarnos con personas desde cualquier lugar del mundo, nos permite conversar en línea, establecer videollamadas, videoconferencias como esta, acceder a todo tipo de redes sociales, enterarme de todos los temas, publicar material, etcétera, compartir con la gente en internet. Sin embargo, si bien es cierto, esos son como los favores o las cosas positivas que trae esta nueva era de la comunicación digital, pues también hay unos riesgos allí, ¿no? Unos riesgos que se dan en el marco de esa comunicación, y es que, por ejemplo, el empleo o el uso inadecuado de la tecnología nos está llevando también a unos procesos de enajenación, de alejarnos de lo que ocurre afuera, de dependencia de las pantallas, de adicción, problemas psicológicos, problemas mentales, de enfermedades mentales relacionadas con ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, digamos que si bien es cierto, aunque las tecnologías no tienen la facultad de decidir sobre la forma de cómo yo debo usar, hoy en día ustedes saben que esas plataformas que son dominadas y manejadas por empresas, por grandes empresas, sí tienen la manera de persuadirme para que yo quiera consumir más de una cosa o de otro contenido, y eso ya está estudiado desde la psicología, y eso ya está analizado desde diferentes ramas del conocimiento, ¿no? Entonces, las tecnologías nos permiten una cantidad de cosas, pero ¿por qué en este caso la comunicación viene a ser una construcción social? Porque va a depender mucho de la manera como yo aprovecho todos esos favores, todos esos beneficios que me dan las tecnologías para comunicarme, pero como también yo me autorregulo, me comporto, me relaciono a través de esos canales de comunicación, ¿no? Cómo también las puedo utilizar no solo para el ocio, así como Angélica nos comentaba sobre los procesos que desarrolla con las comunidades, o lo que nos comentaba Tania con los procesos educomunicativos. Puedo darle un uso distinto a las redes sociales y a todas estas plataformas digitales que hoy por hoy nos inundan de un montón de información que no sirve para nada, ¿cierto? Para reírnos, para pasar el rato,
pero que también podemos aprovechar esos espacios allí para compartir información que de pronto sí nos puede poner a pensar, nos puede poner a reflexionar sobre X o Y temática, que nos puede también poder ampliar nuestros conocimientos sobre cultura general, ¿sí? Que nos puede permitir aprender cosas nuevas como hoy lo podemos hacer desde estas plataformas y podemos estudiar nuestros pregrados, nuestros posgrados, ¿no? Entonces, ¿por qué es una construcción social? Porque somos nosotros como sociedad quienes determinamos, pues, cómo es que se da la comunicación. Le damos el sentido que nosotros queremos dar. Se trabaja desde la idea de la construcción social de sentido. Esa es la perspectiva culturalista. Pero para mí, y quiero proponer en el marco de este curso que tiene una perspectiva pues, culturalista, por supuesto, porque su foco es trabajar las relaciones en el marco de la cultura, pero que digamos que como yo la veo también es muy válida y es entender a la comunicación como un acto político. ¿Cómo así? Entonces yo siempre hablo desde la perspectiva del profesor Jainer Espinel, que es un profesor politólogo de la Universidad Nacional, que ha trabajado todo este tema de la comunicación desde las políticas de comunicación y en su libro, en uno de los libros que escribe, habla de cómo la comunicación se debe entender como un acto político. Él dice, todo acto social es comunicativo y todo acto comunicativo es en esencia un acto político. Entonces, ¿por qué dice esto el profesor Espinel? Porque comunicar siempre va a tener un propósito sobre nuestro interlocutor. Cuando yo expreso algo en redes sociales, siempre tiene una intención. El que hace el graffiti en la calle, por supuesto que tiene una intención. El que escribe una canción de X o Y manera, tiene una intención. Esas prácticas comunicativas que se dan allí y que se dan también allí en el marco de nuestras relaciones como sociedad, en el marco de la cultura, por supuesto que van a tener una intención de incidir. Ahora, si yo lo pienso en términos de este ejercicio de mediación cultural, pues por supuesto que el mediador debe tener como comunicador, como mediador cultural, debe tener la capacidad de contar con las herramientas para poder incidir en esos dos procesos que se encuentran en conflicto y poderlos persuadir para poder lograr el objetivo. Si el mediador no asume la comunicación como un elemento fundamental en su proceso de mediación y no la entiende como un acto político, pues es posible que fracase, ¿sí? Por eso debe ser un proceso tan cuidadoso y tan pensado en escuchar las necesidades, pero tiene que ser un proceso también de realmente de escucha y a partir de esa escucha, poder tener la capacidad de convencer, de persuadir a las dos partes que están en conflicto para poder llegar a acuerdos. No para resolver de la noche a la mañana y de manera pues idealista y fabulosa y maravillosa todos los conflictos, pero sí poder establecer o poder propiciar el camino para establecer esa conversación. ¿Listo? Entonces, digamos que ya cada quien entenderá desde el rol de mediador cultural o de mediación en los procesos que lidera o acompaña, cómo se posiciona, si lo entiende como un ejercicio de interacción entre dos partes que conversan y dialogan y ya en un contexto determinado, como un ejercicio que se da de la construcción colectiva, en donde yo aporto mi parte, usted aporta su parte, usted le da un significado, yo le doy otro significado y ya, o desde la perspectiva de la comunicación como un acto político en donde justamente yo puedo llegar a incidir positivamente, por supuesto, para lograr mi objetivo. Listo. Ahora, en el marco del ejercicio que debemos desarrollar para la actividad del paso 2, del momento 2
del curso, debemos desarrollar una infografía que aborde distintos conflictos que se dan en el marco de los procesos de las comunidades con las que trabajamos, de las comunidades con las que hemos tenido la posibilidad de interactuar o de la comunidad a la que pertenecemos, ¿no? Y algunos de esos conflictos, por ejemplo, es la discriminación, ¿no? Entonces, es donde hay unos actores sociales que establecen una posición dominante frente a otros actores sociales, ¿sí? Que de alguna manera busca estigmatizar, ¿sí? Entonces, al verlos al asumir una posición dominante, empieza a generarse una posición de exclusión, discriminación, rechazo, ¿sí? Estigmatización hacia esos otros actores sociales que consideramos se consideran desde esa perspectiva, voy a ponerlo así en comillas, como inferiores, ¿no? Y entonces se habla allí de una perspectiva etnocéntrica, ¿no? En donde mi etnia, mi color de piel es superior a X color de piel, mi cultura es superior a la cultura X o Y o Z. Entonces se asume desde allí y entonces desde allí estigmatizamos, discriminamos, excluimos, segregamos. Los actores que ocupan posiciones dominantes siempre van a intentar imponer una definición de lo que debe ser la sociedad, ¿no? Entonces, quienes discriminan todo el tiempo va a decir, esto es correcto, esto no es correcto. Lo correcto es ser de X manera, lo incorrecto es ser de tal manera, ¿no? En cuanto a los dominados, solo pues hay dos opciones, ¿no? O que acepten esa definición dominante frente a su identidad, que cada vez vemos que digamos que hay un rechazo frente a eso, como aceptar de manera subordinada, que así tienen que ser, ese es el orden de las cosas, y entonces si yo soy negra y a mí me tratan, hay un comportamiento racista hacia mí, entonces yo tengo que aceptar y acatar eso. O lo otro es que yo me rebele frente a eso y empiece a generar acciones para empezar a reclamar y exigir mis derechos, que es lo que cada vez vemos con mayor frecuencia, afortunadamente. Lo poco que se ha avanzado en materias de derecho de las comunidades históricamente excluidas, discriminadas, como son las comunidades indígenas, las comunidades negras, las mujeres, ¿sí? Digamos que en Latinoamérica ha sido gracias al trabajo que se ha hecho desde los movimientos sociales, que son movimientos que se dan en el marco de situaciones coyunturales, ¿sí? Y pues que grupos de ciudadanos y ciudadanas se organizan para reclamar los derechos de un sector X o Y, y con ello pues llamar la atención de la sociedad para que se reverse medidas, para que se haga énfasis en la importancia, la inclusión, de la no discriminación, de la no exclusión. Estos grupos dominantes no necesariamente otorgan desde arriba reconocimientos y derechos, ¿sí? Lamentablemente quienes son más excluyentes son quienes pues tienen el poderío económico y político. Por eso para mí la perspectiva de la economía política, que lo dije al comienzo, es tan importante y determina la forma como se establecen las relaciones en el marco de la cultura. Eso no lo podemos dejar pasar por alto, porque cuando hay una relación de poder que está determinada por el poder económico y político, bien sea entre personas, entre comunidades, entre naciones, pues difícilmente esa relación de subordinación o el que está subordinado la va a tener fácil para poder salir de esa relación de subordinación, ¿no? Va a tener que de alguna manera, como lo decía en el primer punto, buscar acciones para emanciparse, ¿no? Para reclamar sus derechos, para reclamar su soberanía, para reclamar sus libertades, ¿no? Entonces, es un ejercicio que se tiene que dar en el marco, pues, de
de la lucha social organizada, porque en Latinoamérica lamentablemente no ha habido otra forma, ¿no? Entonces, pues ahí está como la reflexión que les quiero pues plantear. No sé si quisieran agregar alguna cosa para pasar a hablar ya de la actividad concreta que debemos entregar ya el domingo. Profe, muchas gracias por la presentación. Me gustó mucho escucharla, sobre todo porque justamente hoy, realicé las lecturas que usted nos recomendó en el foro y que están incluidas en la unidad 1 y veo que usted pues incluyó como los textos, ¿no? Que nos recomendó. Me gustó mucho esta parte final que habla sobre la discriminación y este autor, creo que es mexicano, que a propósito de la experiencia latinoamericana nos habla de los movimientos sociales y cómo eh, esos conflictos, sin que se escalen a un nivel de violencia, son importantes para los desarrollos, digamos, y de los procesos sociales, ¿no? Y de las conquistas políticas. Sí, ahora quiero hacer un comentario. No pude participar ahorita que hablamos sobre los modelos y cuál de los modelos podría servir para el caso del conflicto árabe-israelí, pero me parece que es complicadísimo. Es que yo estuve pensando más o menos mientras intervenían los compañeros y ese caso me parece muy difícil. Sin embargo, a mí el modelo narrativo me parece que es un inicio, sobre todo porque los actores ahí involucrados están convencidos, ellos manejan un relato y es un relato que justifican en tiempos bíblicos, es un relato divino prácticamente, en el que ninguno de los dos se quiere mover. Entonces, ahí es como la pregunta de, en el caso árabe-israelí, ¿no? Concretamente, hay la pregunta de quién estuvo primero, el huevo o la gallina, quién habitó esa zona primero, los árabes o los judíos. Y ahorita la lucha es por un territorio, pero detrás de eso hay un relato y hay una justificación que cada grupo tiene y que cada grupo está en una posición muy radical, ¿no? Eso es lo más complicado de eso. Ahora uno también piensa en otro conflicto que está abierto en este momento y es el de Ucrania y Rusia, y ambos países definen su identidad de unas narraciones, de unas narrativas muy distintas. Por ejemplo, Putin dice que Ucrania es históricamente ruso, que hace parte de Rusia, mientras que los ucranianos no lo ven así, sino que ellos se ven como un pueblo aparte. Entonces ahí sí hay unas narrativas que definitivamente hay que comenzar a conciliar para hacer ese modelo, para aplicar ese modelo, ¿cierto? Y bueno, esa era como mi participación. Gracias. Bueno, ahí es muy importante algo que Sebastián dice con relación al conflicto árabe y es las narrativas que tienen los dos partes. Pero ahí hay una cosa que para mí es determinante en el conflicto y es que ahí sí hay una relación de subordinación, porque ahí sí hay una nación que tiene el poderío económico, militar y político para arrinconar a un territorio que más allá de la narrativa que tenga alrededor del territorio, ha sido históricamente desplazado, amenazado, maltratado por una nación que tiene todo y además que tiene el apoyo de casi la mayoría de las naciones del mundo, ¿sí? Entonces es bien complejo porque si tú te pones a pensar en la población que está siendo afectada, pues que son las mujeres, los niños, ¿sí? Están indefensos, ¿no? Entonces, claro, es bien complejo analizar un modelo de mediación cuando allí, por encima de lo cultural, hay otra cantidad de factores y elementos. Por eso digo que el elemento económico y político, la economía política, es tan importante. Yo les invito que busquen la página de Sede Trabajo, que fue de los dos videos que les compartí, porque su director, Enrique Daza, hace unos análisis muy interesantes de ese tipo y se los explica a uno en videos súper cortitos, muy cortitos, explica el conflicto entre Rusia y Ucrania, explica el conflicto árabe y dice uno, empieza también uno a analizar que a veces uno de pronto lo que le muestran en medios es como la mitad, ¿no? Y de ahí para abajo esa parte como que lo que está por debajo uno no lo logra pues escuchar en medios o no lo conoce, ¿no? Entonces está bien chévere también que puedan, pues uno también para aprender a analizar esos, sin ser analista pues de conflictos internacionales, sí empezar a entender
más allá de lo que los medios masivos de información nos muestran sobre este tipo de conflictividades entre naciones, en las que evidentemente, pues digamos que la mediación en el marco de la cultura, pues seguramente se va a quedar corta, porque hay otros intereses allí de por medio. Bueno, ahora vamos a la actividad. Entonces, la actividad, como ustedes saben, finaliza el domingo, propone las lecturas y como lo decía Sebastián, yo traté de dar cuenta de los temas que están a lo largo de la unidad, y lo que busca es hacer esa lectura de esos 3 textos que están allí. Luego responder en el foro. Es muy importante que participen en el foro, ¿no? Porque pues la idea es que en un ejercicio de formación de maestría, de posgrado, podamos propiciar el diálogo y el debate académico alrededor de estos temas. Responder las preguntas que están en la guía de realmente la mediación cultural, el camino para disipar los conflictos culturales de América Latina. ¿De qué comunicación se está hablando cuando se trata de mediar en un conflicto sociocultural? ¿Cómo puede, esperen que me lo, cómo puede la comunicación ayudar a resolver esas tensiones de poder, subalternidad, segregación y exclusión cultural? ¿Qué implicaciones positivas y negativas puede tener para las culturas implicadas un proceso de mediación? Entonces yo creo que aquí ya hemos hecho un ejercicio de reflexión que les va a permitir a ustedes poder contestar esas preguntas. Lo siguiente que ustedes deben hacer es elaborar una infografía en donde ustedes identifiquen un contexto determinado. Yo les decía, puede ser el contexto de su comunidad, puede ser el contexto donde ustedes trabajen, puede ser el contexto de trabajo con las comunidades, el contexto de trabajo en los colegios, el contexto con las comunidades indígenas que Sebastián nos comentaba allí en el foro, que digamos que se sintió muy identificado por el conflicto que se da con el tema de las comunidades indígenas en el Cauca. Y lo que se va a hacer en esa infografía es identificar esas situaciones de multi y pluriculturalidad que se dan, que no permite que exista como ese ejercicio pues de interculturalidad, ¿no? Entonces, situaciones caracterizadas por discriminación, racismo, etnocentrismo, y de falta de reconocimiento, ¿sí? Entonces, que ustedes las puedan identificar, las puedan enumerar en esa infografía. Por supuesto, deben ponerle un nombre a la infografía como está en la guía, un llamado a la mediación cultural entonces el municipio o el contexto donde se estén desenvolviendo, y empezar a indagar información, datos, cifras alrededor de ese conflicto que ustedes encuentran allí en el marco de una mirada multicultural que digamos que puede privilegiar algunas situaciones de discriminación, racismo, exclusión, etcétera, etcétera. Entonces, que ustedes identifiquen cuáles son esos conflictos que se dan allí y enumerarlos en el marco de la infografía, poner cifras, datos, explicarlos de manera muy breve. Recuerden que la infografía es una pieza gráfica que contiene poco texto, destaca elementos importantes con palabras clave y destaca cifras, datos, ¿no? Tiene imágenes, digamos que tiene una parte visual muy, muy importante, ¿no? Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta, y lo que ustedes deben entregar es un documento en Word que tenga las respuestas a las preguntas que pusieron en el foro, las preguntas que acabo de leer y la infografía, ¿no? Entonces, que presenten ese documento en Word, como lo indica la guía, y ya, yo creo que con esta conversación que hemos tenido hoy va a ser mucho más sencillo elaborar su infografía. Entonces, pues no sé si quieren agregar alguna cosa para ir cerrando, porque ya van a ser las 9. Para dejarlos descansar. Profe, buenas noches. Hola, Tania. Pues yo pienso como en el contexto en donde estoy, ¿no?
pues un contexto que históricamente ha sido pues marcado como por muchos hechos de violencia, ¿sí? Y cómo pues todo este proceso de la implementación de los acuerdos, pero también toda la llegada de, por ejemplo, de diferentes ONGs con recursos, con proyectos, con propuestas, también como seguramente, ¿cómo se llama eso? Como algunas comunidades que abrumadas por todo este proceso, uno dice, bueno, ahí cuál, o me pregunto yo, ¿cuál es ese rol también de la mediación? ¿Sí? Y hasta dónde también es ese rol como mediador, pues también tiene como una incidencia, ¿no? En las dinámicas, en el quehacer, de hecho, hasta en la manera de comportarse de una comunidad. Claro, como es que aquí siempre llegan, sí, los que tienen el recurso, los que tienen el proyecto, entonces también como seguramente, bueno, las comunidades se adaptan también a ello, ¿no? Y me gusta mucho como reconocer como esos modelos de mediación, porque es que eso me lleva a mí directamente como a diversas situaciones o contextos donde he podido estar, donde he vivido y seguramente donde he tenido la posibilidad como de desempeñar cada uno, pero sin saber que conceptualmente se llamaban así, ¿sí? Entonces eso para mí es muy enriquecedor porque me lleva directamente a experiencias en terreno y con comunidad. Sí, eso rescato yo pues de esta charla tan productiva, profe. Gracias. No, con mucho gusto, Tania. Bueno, y qué chévere, es que lo que más me gusta es que yo creo que todos tenemos, desde los diferentes lugares, contextos en los que nos movemos, vamos a tener cómo poder, digamos que, reflexionar alrededor del rol del mediador cultural, ¿no? E identificar como esas problemáticas que se presentan en esos contextos. Esto es lo primero que debemos hacer, empezar a identificar en ese contexto cuáles son esos problemas que se dan en el marco de esos procesos multiculturales, cuáles son los procesos que vemos entonces, eso que tú estás diciendo, la resistencia que hay de parte de la comunidad, las creencias, los prejuicios, todo eso hace parte de esos conflictos que se dan en el marco de esos ejercicios de multiculturalidad, cuando digamos que no hay una apuesta de interculturalidad. El rol del mediador cultural justamente va a ser empezar a poner a pensar a esa comunidad en perspectiva de esa interculturalidad crítica. Pues que por supuesto tiene un rol, un elemento de comunicación transversal allí muy importante. Bueno, no les quito más tiempo, son las 9:02, señora. Profe, Señora, una pregunta que lo pensé, pero se me olvidó decirlo ahorita. señora. Ese rol de mediación cultural, ahora se me colocaba una imagen de, o sea, el que emite pues el mensaje y el que lo recepciona. Pero esa mediación cultural se puede poner también, por ejemplo, o sea, como con el territorio. Es que un ejemplo así rápido, yo sé que ya está tarde, pero es que se me prendió el bombillo hasta ahora, imagínense. Puerto Rico, Caquetá, Río Negro, que es un corregimiento, ¿sí? Hace algunos años
la guerrilla de las FARC y presentó una alerta y dijo, mejor dicho, desocupen el pueblo porque vamos a atacar el puesto de policía. Una parte de la comunidad salió, otra no. La guerrilla efectivamente tiró un cilindro bomba a la estación de policía, pero no cayó directamente en la estación de policía, sino que cayó pues en el centro del pueblo, porque como conocemos en muchos de los municipios de nuestro país, la estación de policía queda en el centro de la población. Entonces allí falleció una pareja y una bebé. Sí, cuando se cumplió el primer año de este suceso, sí, que fue muy duro y muy complejo para la comunidad, un grupo de jóvenes que estaban como surgiendo, que a propósito de lo que contaba la compañera, sería muy interesante que se pudieran conocer ellos y otra fundación que luego podremos hablar de eso, para que maneja todo el tema de jóvenes. Ellos decidieron como decir, hablemos esto, sí, pero no desde el dolor, desde la tragedia, no desde la victimización, aunque fuera muy doloroso, sí, sino que hablemos esto tratando de expresarlo con arte, con cultura y con una manera de resignificar El dolor. la vida y sí, y de hacer el llamado de que de alguna manera era necesario pues decir no más violencia en pues en ese territorio. Los chicos hicieron como un acto cultural al que sorprendentemente la comunidad respaldó porque ellos tenían, pues al año tenían todavía mucho miedo, mucho temor. Los mismos familiares de esta familia como que no querían asumirlo de esa manera. Entonces, bueno, eso lo hicieron en el primer año, pero a medida que fueron pasando los años, ese proceso se convirtió en un festival que se llama el Festival Río Paz, ¿sí? Que lo lidera pues esta asociación de jóvenes, que ya pues ahora es una asociación que se llama Asojorio. Y en el último evento que fue, en la última versión en la que yo pude participar, que fue la sexta versión, ellos decían, nuestro río, que es el río Guayas, es un río que desafortunadamente por toda esta época de la violencia o sea, ha sido afectado también. Es un escenario o es un río que ha sido víctima del conflicto, lo planteaban ellos así. Entonces, de alguna manera, ellos querían también como resignificar esa a través de un tema muy simbólico con luces en el río, pero por ejemplo las velas que se colocaron estaban en el tronco de árboles, de plantas de banano que flotan, o sea, no para contaminar, sino para que si llegan a la orilla pues se descompongan y ya. También como con una visión muy agroecológica y muy amigable con el medio ambiente. Pero entonces la pregunta es, en este contexto, también ese rol de mediador cultural aplica, por ejemplo, si yo quiero hacer esa mediación con eso Claro. tan simbólico que es el territorio o con eso tan simbólico que fue este hecho de violencia tan cruel, tan difícil y que lo pude transformar, o bueno, y que lo lograron ellos como asociación de jóvenes transformar en un referente de liderazgo, no de victimización, sino de volver a nacer, de resignificar la vida, de resignificar el tema de ser víctimas o el hecho mismo de la violencia. Por supuesto que sí, porque Ya. justamente como lo decía yo en la tercera reflexión alrededor de la comunicación, es emplear toda esta apuesta cultural y toda esta apuesta que en última instancia terminan siendo unas prácticas comunicativas
simbólicas, ¿sí? Justamente tiene toda la intención de llevarle un mensaje a la comunidad. Todo lo que tú describiste es el mensaje que ellos quisieron posicionar en la comunidad para resignificar el espacio, para resignificar la tragedia, sí, entonces por supuesto que es un ejercicio de mediación cultural, o sea, está ahí súper clarísimo. Claro, aquí no están intentando resolver el conflicto con los causantes de la tragedia, pero sí están intentando que en el marco de cómo la comunidad lee, recuerda, vive el territorio antes y después, pues pueda estar allí con un ejercicio incluso de memoria también. Entonces, por supuesto que sí. Listo, maestra, muchísimas gracias por esa claridad. Bueno, entonces ahora sí creo que ya los dejo. Voy a estar muy pendiente de sus aportes. Recuerden que el foro está habilitado hasta 3 días antes. Creo que está habilitado hasta el viernes, si no estoy mal, viernes o jueves, para que puedan dejar allí sus aportes y retroalimentarse entre ustedes. Digamos que somos poquitos en el curso, son realmente 9 personas nomás, entonces pues chévere que puedan allí participar y conversar también todas estas reflexiones que han surgido a partir de la conferencia de hoy. Después les agradezco muchísimo su presencia, les deseo una feliz noche y espero que nos podamos volver a ver en la siguiente web. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a usted, doctora, compañeros, muchas gracias. Feliz Feliz noche. noche para todas y todos.